Ahora, vamos a abordar el tema que sería hígado graso. Igual vamos a leer el caso clínico. Y en este caso igual, pues nos está presentando en este caso un paciente masculino de 30 años que es enviado por hígado graso. Aquí hay algunos antecedentes, historia clínico-dietética, el abordaje del paciente en cuanto al análisis de su recordatorio, la exploración física. En este caso vemos que sí es un paciente pues con bastantito peso. Bueno, hay más, ¿no? Hay unos que pesan mucho más. Algunos datos de laboratorio y pues aquí ya nos ofrecen un diagnóstico nutricional. Ajá. Ahora, a partir del caso clínico expuesto, realiza los siguientes pasos para proponer el tratamiento nutricional que resuelva el problema nutricional, es decir, este diagnóstico nutricional. Ajá. Basado en el diagnóstico nutricional emitido, analízalo. Es decir, ustedes me van a colocar, bueno, yo, José Antonio, leo que tiene obesidad y está asociado a que come muchos azúcares simples o complejos, no sé. Bueno, seguramente es más simples en este caso del paciente. Eh, Adicional a esto, tiene una ingestión alta en proteínas, en grasas, qué sé yo. Ajá. Con sus palabras tienen que analizarlo tal cual. Y esto se puede interpretar porque la composición corporal es tal, los datos bioquímicos son tales. Es como si ustedes a mí me explicaran a ese paciente, ¿ok? Eh, en medicina hay algo que se llama presentación de casos o presentación de pacientes, también conocido como el pase de visita. Ajá. Bueno, creo que no. En el pase de visita lo que se hace es pues presentar al paciente como tal, ¿no? Es decir, a ver doctor, adscrito, tenemos a este paciente, se llama así, tiene este nombre, bla, 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 viene aquí por esto, por esto, por esto. Es muy parecido, en ese punto me lo van a explicar ustedes, ajá, pero únicamente sobre el diagnóstico nutricional. Ahora, identifica el tratamiento a seguir para lograr modificar el diagnóstico nutricional, obesidad, bajar de peso. Es decir, ¿cómo proponen Disculpa, ustedes? se volvió a quitar, ¿Mande? se volvió a quitar se volvió a quitar el PDF. Ok, a ver. Uy, no sé, a ver, ahí está. Listo. Entonces, gracias. Entonces, en este caso me van a explicar ustedes. A ver, de acuerdo a este artículo que leí, que propone el siguiente esquema para pérdida de peso, voy a hacer lo siguiente: reducir tanto por ciento de esto, determinar tantas kilocalorías y bajarle tanto por ciento. Es decir, recuerden lo que les comentaba, cada profesional de la salud tiene un tratamiento distinto. Ajá. ¿Por qué? Porque cada quien lo aborda desde enfoques de vista distintos. Hay quienes modifican patrones de alimentación, hay quienes utilizan cirugía, hay quienes utilizan por ejemplo, geles y pectinas para hacer que el paciente se llene. Entonces hay muchas formas de poder reducir a un paciente de peso. Aquí lo que ustedes me tienen que explicar es por qué eligen ese método, ajá, ese método de tratamiento y sobre todo basado en qué. Por ejemplo, en mi caso, pues como me dedico más a las consultas de medicina, porque pues ahorita ese es mi enfoque, eh, las consultas de medicina relativamente son un poquito menos cortas porque estamos hablando de una enfermedad y un medicamento. Habrá enfermedades que son más como extremas, ¿no? Pero ya una consulta nutricional es más laboriosa. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar demasiadas esferas de nuestro paciente y tenemos que buscar la manera para explicarle al paciente y para que el paciente pueda comprender por qué tiene que hacer ciertos o ciertas modificaciones en lo que está haciendo. Entonces nos tarda más tiempo hacer eso. Ajá. Uno como médico le dice, bueno, tienes influenza, tómate esto. Tienes diarrea, tómate esto. Pero cuando... Y el paciente lo hace. Y bueno, en su mayoría, ¿no? El paciente que sí es prudente, ¿no? Porque hay muchos pacientes que a pesar de que están muy mal, ni siquiera se quieren tomar la metformina o los antihipertensivos. O sea, es todo un mundo, ¿no? Pero bueno, pensemos que en el paciente ideal el paciente lo va a hacer.
y los resultados pues van a ser prácticamente inmediatos. Un lapso de 15 a 20 días el paciente ya está teniendo una respuesta porque estamos utilizando pues fármacos obviamente. A nivel nutricional es un poco más lento. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo problemas de toda una vida en un corto tiempo. Entonces los tratamientos nutricionales van por meses incluso, ¿ok? De ahí también les voy a pedir muchísimo que en su tratamiento que ustedes me expliquen, me van a colocar también el plan de citas al paciente. Yo voy a ver a mi paciente cada semana, cada día, diario, cada mes, cada 6 meses, cada cuánto ustedes propondrían basados en lo que en cómo lo van a tratar que ustedes necesitan revisar a su paciente, ¿ok? Ejemplo de medicina, si mi paciente viene por COVID, no le voy a colocar que lo voy a revisar en 5 días, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una enfermedad gravosa. Ahorita ya está un poco más aminorada, pero sí hace unos añitos sí estaba un poquito más intensa. Entonces ahí sí tengo que estar revisando al paciente seguido, ¿no? Comparado con un paciente quizá con diabetes, ¿no? Que yo veo en la consulta todo el tiempo. Entonces al paciente con diabetes pues solamente lo puedo ver una vez a la semana, una vez cada 15 días. En algunos planes es incluso hasta cada mes. Ustedes me van a colocar por qué es que lo van a citar cada semana, cada 15, cada mes. Ajá. Y qué es lo que pretenden hacer en cada consulta. Insisto, no necesito que me hagan formularios y cosas como formatitos. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, así como un tipo carnet de citas. Si ustedes lo quieren hacer, está bien, pero no es necesario para mí. A mí me interesa que me lo expliquen, así redactado, que salga de su cabeza. Yo lo voy a citar porque lo quiero saludar, ¿no? Entonces, todo eso ustedes me lo van a explicar. Ajá. Después, el siguiente punto. ah, Van a ser los IDRs, vaya, ajá, que sería pues el plan. Yo le voy a dar tantos requerimientos energéticos y tanto de micronutrientes, ajá. En este caso de micronutrientes, pues es un mundo muy grande de, perdón, un segundo, de nutrientes. Entonces van a investigar cuál es para este tipo de pacientes, cuáles son los micronutrientes más específicos que deben de cuidar al momento de tratar. Y esos son los que más me interesa. Por ejemplo, el zinc, el cromo, vitamina A, vitamina D. Porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, por lo menos unos 5 o 7 que sean de los más comunes y que me justifiquen por qué es importante en este paciente. Por ejemplo, cuando me tocó tratar muchos pacientes por COVID, la suplementación con zinc aprobó bastante de zinc y con vitamina A y vitamina E. Ayudó bastante como una fuente importante de antioxidantes y que evitaran algo que se llama una tormenta citoquímica. Entonces se controla mejor, que bueno, ya después podemos abordar algún tema de estos. La verdad es que es muy interesante el tema de los pacientes COVID. Ok, perdón. Ahora, después, igual en el cálculo dietético, pues me van a hacer su tablita. ¿Cuánto por ciento de hidratos? ¿Cuánto por ciento de proteínas? ¿Cuánto por ciento de hidratos de carbono y lípidos? Y también me van a justificar, por ejemplo, habitualmente cuando uno hace este tipo de comparaciones, si se dan cuenta aquí arribita, el paciente tiene un 250% por sobre lo ideal para un requerimiento energético tan solo de proteínas. Ajá. Entonces, pues no, obviamente no le van pues a bajar así de golpe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gasto energético que le van a establecer? ¿Por qué va a ser eso? ¿Cuánto van a ir reduciendo? Y de ese, ¿cuánto en porcentaje corresponde a cada uno de los macronutrientes? Y bueno, proporcionar basado en el cálculo dietético un ejemplo de menú. Para el ejemplo de menú, van a hacerlo a través del sistema de equivalentes. Ajá. Me van a mostrar el esqueleto de su menú, es decir, desayuno, un equivalente de cereales del grupo A, dos equivalentes de alimentos de origen animal del grupo B,
Ajá, me tienen que decir cuál es el esqueleto. Y a un costado, más que le coloquen el menú, no me interesa tanto el menú en cuanto a una taza de papaya, una taza de queso cottage, todo eso, ¿no? O sea, sí es importante porque lo es, pero me interesaría más que hicieran unas tablitas, por ejemplo, un equivalente de hidratos de carbono es igual a, perdón, de cereales del grupo A es igual a, y que me hagan unas pequeñas listas, ajá. Ese, al menos en mi experiencia que he tenido con pacientes de consulta de nutrición, es una, pues es una forma más práctica. ¿Por qué? Porque si el paciente comprende cuál es el hueso o cuál es el esqueleto de un desayuno, el paciente puede abrir su refrigerador y decir, a ver, el nutriólogo me dijo una fruta, dos verduras y dos cereales. Tengo telera, tengo nopales, y tengo plátano, ¿no? Entonces ya el paciente es más práctico para que lo pueda llevar a su vida cotidiana. Me ha tocado ver cada menú que, Dios mío, les ponen 10 gramos de queso cottage. O sea, ¿quién en su sano juicio va a comprar 10 gramos de queso cottage para un menú de una semana? No tiene como lógica. Ajá. Entonces, lo que les pido es el esqueleto de ese menú que ustedes hagan y me van a hacer esas tablitas que son las que se les van a proporcionar a sus pacientes y es una forma más práctica y donde se apegan mayor al tratamiento que ustedes les van haciendo. ¿Ok? ¿Tienen dudas con esto? O sea, prácticamente ahí le ponemos, por ejemplo, el desayuno, una porción de la familia de las frutas, una porción de la familia de verduras, una porción de cereales, y a un ladito ponemos cereales, es una tortilla, un pan, fruta es una papaya, una manzana y así. Exacto, es eso. Ok. Solamente me van a presentar el puro esqueleto. Ahí haciendo un pequeño paréntesis, recuerda, porción es relativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar así en términos técnicos, ¿no? Aquí va a ser un equivalente, porque de acuerdo al sistema de equivalentes, eso es, así se llama, equivalente, ajá. Que también, bueno, hay porción, ración y todo, pero ración para quién, porción para quién, ¿no? Entonces, aquí es equivalente y se van a basar en su libro del Sistema Mexicano de Equivalentes. Obviamente sé que hay un buen, ¿no? Tan solo de frutas hay hasta, no sé, cosas. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, melocotón, ¿no? Es como, no es tan conocido, pues que es un durazno, ¿no? Bueno, un tipo durazno de la familia. Entonces, no es necesario que pongan todos, porque pues entonces mejor adjunten el libro, ¿no? Este, no, sino que elijan cuáles son los alimentos que son más comunes para su zona donde ustedes están. Y ahí sería algo interesante también valorar. Por ejemplo, que alguien me diga, es que acá es muy común la birria, acá es muy común que se come conejo, que se come, no sé, avestruz en algunos lugares, ¿no? Entonces, sería curioso ver sus tablas, ajá. Esos mismos materiales incluso se pueden después hasta compartir entre ustedes y decir, mira, estas tablas son las que utilizan más en Cuernavaca, en Guerrero, no sé, ajá. Entonces sería muy interesante que se compartieran después ese tipo de tablas, ¿ok? Ahora, en la misma planeación vienen aquí algunos formatos, ¿ok? Cálculo nutricional, criterios diagnósticos y nutrición basada. Este, yo tengo un documento que es uy, no está aquí. Uy, ¿dónde está? Aquí me parece. Bueno, tengo un Excel donde simplemente meto a los... Está programada pues. Nada más que bueno, la voy a buscar bien porque según yo estaba aquí en las de consultas de nutrición, pero ya veo que no. Este, entonces pueden utilizar estos formatos, es una opción, no es una indicación forzosa, se pueden basar con ellos. Si ustedes quieren hacer unos nuevos, solamente les encargo que se entiendan, por favor. Ajá. Y ahora, Profesor, disculpe, ¿dónde voy a poder accesar a esos archivos? en la misma planeación, en el formato digital, aquí abajito Ah, dice, en este formato descargable.
Ajá, dice formatos descargables. Le presionas control y ya te aparece el link y ya le das un primario, perdón, clic izquierdo, vaya, y ya te va a abrir el link. Pero tienes que presionar control para que lo puedas activar. Ahora, acá se me pasaba, decirles que es FDS, es fibra dietética soluble, ajá, basados en qué fórmula van a recomendar la fibra dietética soluble en el paciente. Ahora, igual, misma estructura, va a ir la portada, aquí igual faltó la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía, ¿ok? Igual que en el trabajo anterior, no hay tanta hechicería, simplemente hay que apegarse a lo anterior. Recuerden que el punto importante para mí son sus conclusiones, ¿ok? En este caso, para poder establecer si está bien o está mal calculado, voy a basarme en sus porcentajes de adecuaciones. Si alguien tiene duda de qué es un porcentaje de adecuación, lo puede hacer manifiesto, ¿ok? Para que también les explique esa parte. Estos son los criterios de evaluación: 25% el dominio del tema y el 75% la resolución del caso clínico, ¿ok? Ahora, ¿dudas con esa actividad? No, yo creo que no. Ahora, la evidencia del aprendizaje, que es caso clínico de cirrosis hepática. La dinámica es muy parecida a la anterior. Ajá. Vamos a leer un caso clínico, pero en este caso, en nutrición basada en evidencias, ¿ok? La famosa nube. Ajá. Dice, la actividad tiene el propósito de integrar la nube, nutrición basada en evidencias, e identificar los procesos fisiopatológicos de las enfermedades del aparato digestivo para otorgar un tratamiento. En este caso, ustedes deben de conocer ya que es la nube, ¿ok? Leer con atención el siguiente caso clínico sobre cirrosis hepática para proponer un tratamiento nutricional fundamentado en nutrición basada en evidencias, que es nube. En resumidas cuentas, lo que es nube es muy parecido a lo que hicieron con... yo voy a utilizar este artículo y en este artículo me está diciendo que este es el plan para tratar a estos pacientes, ¿ok? O sea, que lo que ustedes vayan a hacer no lo hagan porque se la sacaron de la manga, ¿no? Sino porque en realidad hay algo o hay alguien, un comité, un científico, no sé, alguna persona que ya tiene fundamentos y evidencia de que lo que están por hacer evidentemente pues tiene una razón de ser, que no es algo descabellado. En resumidas cuentas es eso la nube. Igual vienen antecedentes, la historia clínica dietética, la exploración física, antropometría, con algunos datos también de bioquímicos. A partir del caso clínico expuesto, realiza los siguientes pasos para proponer el tratamiento nutricional que resuelve el problema, basado en la nube, nutrición basada en evidencias. Basado en el diagnóstico nutricional emitido, hay que analizarlo, es decir, aquí ustedes van a tener que establecer un diagnóstico nutricional. ¿Por qué? Porque aquí no nos lo está brindando, ustedes lo tienen que hacer. Ajá. Igual, con la misma estructura, tiene esto asociado a, manifestado por. Ajá. En ese esquema, en el formato PES. Identificar el tratamiento a seguir para lograr modificar el diagnóstico nutricional. Desnutrición proteica y riesgo a desnutrición energética, es decir, detener la desnutrición proteica y o mejorar la masa muscular, ¿ok? Entonces, lo mismo, van a proponer el tratamiento para esta persona, solamente que aquí me van a colocar con sus propias palabras. La persona tiene desnutrición proteica, el problema es pues porque no come proteína, mi plan es pues darle más proteína, ¿ok? Es algo así de sencillo. Ya ahora sí, realizar la nube, que es nutrición basada en evidencias para el caso. Aquí sí, realicé una investigación sobre los principales métodos de tratamiento para la desnutrición proteico, ¿no? Encontré 10, de esos 10... 3 dicen que este método funciona, entonces voy a utilizar ese método
y ya lo van a ejemplificar pues con el caso clínico. Igual van a proponer la fibra dietética soluble y los micronutrientes a proporcionar. Recuerden, los más básicos, no es necesario toda la lista de IEDRs. Ajá. Realizan el cálculo dietético con el porcentaje de diferencia de cada uno y también me van a justificar pues por qué le están dando eso al paciente. Basado en el cálculo dietético, proporcionar el ejemplo del menú. Y el ejemplo del menú, pues recuerden que es igual el esqueleto del menú que ustedes están haciendo. Y pueden anexar las mismas tarjetas que utilizaron en el caso anterior. Obviamente que hay alimentos que son más adecuados para este padecimiento. Yo un consejo que les puedo dar, perdón por el pleonasmo, más bien un consejo que les puedo dar sería que tengan sus tablitas y por ejemplo para este paciente le marquen con rojo los que no se recomienda que deba comer, con amarillo los que puedes, pero no en exceso, y los verdes como puedes comer a libertad, digámoslo así, ¿ok? Y de esa manera van semaforizando también sus propias tarjetas y ya son más específicas para alguna enfermedad en específico. Otra vez voy a repetir. Entonces es más práctico y esas propias tarjetas, créanme que las van a utilizar en su consulta pues diaria y se van a ahorrar muchísimas dietas y muchos menús. Ajá. El documento lo van a subir con las mismas características. Igual aquí en observación pues faltó esto de la introducción y las referencias bibliográficas, pero son mismos componentes. La portada, el desarrollo, perdón, la portada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Utilicen la nomenclatura que se les propone y pues lo suben. Recuerden todos los trabajos en formato PDF. ¿Dudas de la actividad número 3? Sí, docente, yo tengo una duda. Menciona que realizar el cálculo dietético con porcentaje de diferencia. Cuando dice que hay un link que se utiliza los formatos, vamos a usar ese que dice obviamente el cálculo nutrimental. En ese nos vamos a basar para hacer lo del porcentaje de diferenciación. ¿Es eso? Bueno, porcentaje de diferencia. Eso. Mira, los porcentajes de diferencia dependen de cada patología. Y qué bueno que haces la pregunta, porque hasta este punto ustedes dicen, a ver, y eso es pregunta abierta para todos. De acuerdo a las recomendaciones del porcentaje de diferencia, ¿cuánto es el porcentaje de hidratos de carbono? De acuerdo a lo que sabes hasta ahorita. Para una persona sana, profesor. Sí, ajá. Para de hidratos de carbono, pues es de 55 al 60%, ¿no? Ajá, y en algunas literaturas puede ser hasta el 70, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos una dieta específica? Por ejemplo, una cetogénica, ¿no? Una cetogénica que es de las rudas, vaya, de las que sí son cetogénicas, ¿no? Ahí solamente se utiliza del 2 al 5% de hidratos de carbono. Entonces, ese porcentaje de diferencia en realidad es un juego entre estas proporciones de estos macronutrientes que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Y aquí ya aplica. No es lo mismo que tú le vas a dar de proteínas a un paciente nefrópata, como lo vamos a ver en la unidad 2, de porcentaje de diferencia, que a un atleta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es distinto. Ahí es hasta mucho menos y también ustedes van a ver que el porcentaje de proteínas depende también, al menos en el paciente insuficiente renal, depende mucho de si está en diálisis sustitutiva, en terapia sustitutiva funcional, es decir, en diálisis o en hemodiálisis y así. Entonces, no se casen con que el porcentaje de recomendación de diferencia tiene que ser a fuercita como el que ustedes saben. Alguna literatura les va a proponer para pacientes con cirrosis hepática se recomienda del 30 al 40% de hidratos de carbono o se recomienda del 70 al 90%. Ya dependerá de la literatura que ustedes aborden y dependiendo del enfoque. Ajá. No sé si resuelvo la duda. Profesor, ¿hay una bibliografía que nos recomiende en específico para estos casos o estos porcentajes vienen en el contenido de la unidad?
Mira, ahorita te mentiría si te digo que ya leí todo el contenido del manual que nos aporta la universidad. Quiero pensar que sí, porque la verdad es que sus manuales son bastante buenos. Están diseñados para eso, para que lo que se vea aquí en la planeación también venga en el manual. Sin embargo, dame oportunidad de checar eso. Si yo veo que pueda hacer falta alguna cuestión, pues entonces ya me doy a la tarea de proporcionarles una bibliografía adicional y decir, miren, aquí pueden utilizar esto, se propone esto, ajá, pero sí les encargo muchísimo, recuerden que la materia incluye también eso, nutrición basada en evidencias, donde los que tienen que aprender a buscar su información son ustedes, ajá, ustedes son los que tienen que tener ese criterio de decir, voy a meterme a Google y le voy a colocar ahí tratamientos para esto, ¿no? Entonces, y ya ahí simplemente lo googlean, ¿no? O si se van a meter a Google Academic o algún otro tipo de plataforma científica. Pero pues vamos viendo, ajá. ¿Alguna otra duda? Ok, o sea, entonces básicamente se refiere al porcentaje de macronutrientes que son aplicados para la patología del paciente. Exacto. Obviamente dependiendo de lo que encontremos en internet, las evidencias. O sea, Exacto. para por ejemplo, aquí estamos viendo con sobrepeso, tanto es recomendado para un paciente de sobrepeso. Ajá. En cuanto a la distribución Ok. de esos macros. Ajá. Ajá. Y Ok, bueno, y mi segunda duda era, usted mencionaba que, por ejemplo, para lo del cálculo dietético teníamos que hacer como unos esqueletos, eso le comprendí perfecto, pero en los links que usted menciona, en ese mismo que le preguntaba del cálculo nutrimental, aparece ya una tabla, bueno, aparecen dos tablas. Mi pregunta es, ¿vamos a hacer otra, como menciona usted, del esqueleto, que le diéramos a un paciente, y aparte vamos a llenar las que están en el link que nos mandó abajo por la distribución dietosintética? Me aparecen macronutrimentos, porcentaje gramos por kilogramos al día, y aparte abajo aparece otra tablita. oye, mira, no sé si tú tienes la opción en tu computadora de compartir tu escritorio y para que nos muestres eso que nos comentas. Es que creo que usted me tiene que dar el permiso o algo así, no recuerdo exactamente, para que yo le comparta mi pantalla. Bueno, mira, no sé, ya estás viendo ahorita mi escritorio, y aquí al ladito está el micrófono, y está el audio, y la camarita, y está detener, compartir, bueno, en este caso sería compartir, no sé si en ustedes así es, No tiene esa esa opción. cuarta como opción. Bueno, pero estás viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, Ándale, ¿cuál? esa que dice cálculo nutrimental. ¿Este? Cálculo nutrimental. Ajá. Es que la estaba abriendo porque dijo que los usemos, entonces lo estaba checando una vez para preguntarle, aprovechar a preguntarle. Ajá. Pues mira, en realidad estos formatos, al menos para mí, son sugerentes. Ajá. No es una ley que los tengas que utilizar estos. Ajá. Si te funcionan, utilízalos. Aquí lo único que yo les pido es eso. Por ejemplo, eh, es que ¿dónde estará? Tenía yo. Ay, creo que estaba en una carpeta de pacientes. Memoria sur. No, es que deben de estar en en otra memoria. Mira, en resumidas cuentas, le vas a poner aquí arribita, determinación de ingesta de gasto energético total. Y le vas a colocar, yo utilicé Harris y Benedict, Dubois y Dubois, fórmula rápida, FAOMS, no sé, la que tú quieras utilizar. Obviamente que también investiga si esa fórmula es adecuada para el tipo de paciente que tú estás atendiendo. Si no, pues busca cuál es la más adecuada. Ajá. Ya una vez que tú digas, a mi paciente le voy a dar 1000 calorías, pensemos por decir un número, ¿no? Paso número 2, determinar los macronutrientes. De esas 1000 calorías le voy a dar tanto de proteína en porcentaje, tanto de hidratos de carbono en porcentaje, tanto de lípidos en porcentaje.
Eso corresponde a tantos gramos y aquí están los gramos por kilogramo de peso de este paciente. Sobre todo esto último se hace para la proteína, para que no nos excedamos con la proteína. Ajá. Y ya de ahí tú lo vas ajustando. Ya una vez que determinaste cuál es el porcentaje, pues entonces tú ya empiezas a jugar con los equivalentes, ¿no? Ya le colocas aquí equivalente de tal grupo, 7. Frutas y verduras, 7. A cereales y tubérculos, 10. Alimentos de origen animal, 4. Y así, ya ustedes van haciendo como que esa determinación. Y ya de acá te va a colocar tantos gramos llevas de hidratos, tantos de proteínas, tantos de lípidos. Aquí en esta tablita pues te incluye hasta colesterol, sodio, fibra y otros. En resumida, no, en una consulta así ya real, es poco probable que tengas que hacer todo esto de colesterol y sodio y fibra y así. No dudo que sí los hay, no los dudo. Por ejemplo, en pacientes atletas y pacientes de alto rendimiento, donde sí tienes que calcular todo eso. Pero para fines prácticos de la materia no es tan urgente, no es tan necesario, ¿ok? Y abajo te va a decir acá, por ejemplo, que si de proteína dijiste que le ibas a dar, no sé, 50 gramos, pues al final la que abajito de tu proteína debe de ser quizá 49, 48, 51, pero debe de ser lo más próximo pues al 50. Y lo mismo con los hidratos y lo mismo con las proteínas y con los lípidos. Y a eso le llamamos un porcentaje de adecuación. Difícilmente vamos a encontrar que un porcentaje de adecuación esté del 100, porque siempre juega un poco más, un poco menos. Una distribución adecuada de equivalentes está entre el 95% y hasta el 105%. Es decir, ese es tu porcentaje de adecuación. Y ya de ahí tú le empiezas a mover. No sé si hasta aquí sí me explico, si así es como se los enseñaron. Sí, eso lo entiendo perfecto. Ok, entonces si te das cuenta, esta tabla pues le viene sobrando cosas, ¿no? Entonces, pues solamente adecúala, ¿no? No es necesario que sea obligada esta. Aquí hay otra, ¿no? Por sistema de equivalentes. Igual aquí la puedes adecuar. El chiste es que a mí solamente me digas cuánta energía, cómo va a estar distribuida en macros y aquí cómo va a estar distribuida por sistema de equivalentes. Y ya, eso es todo. Ahora, abajito, pues ya aquí tú le puedes colocar menú, desayuno. Supongamos que tú le pusiste 7 equivalentes de frutas, ¿no? Pensemos, para todo el día. Entonces, ¿cómo vas a distribuir esos 7? ¿No? Aquí quizá 2, quizá aquí 2, quizá aquí 2, ¿no? Lleva 6 y nada más le voy a dar en la colación vespertina le voy a dar 1. O quizá, de acuerdo a lo que tú encontraste, dices que el plan que se sugiere para este tipo de paciente es una dieta en quintos, ¿no? Donde las dietas en quintos son completamente iguales, ajá. Si tú divides 1000 entre 5, serían 200 kilocalorías. Entonces, 200 en el desayuno, 200 en la colación, 200 en la comida, 200 y 200 y así, ¿no? Entonces ya dependerá, esta distribución depende de lo que tú hayas encontrado en cuanto a la forma del tratamiento de tu paciente. Obviamente, bueno, a mí me decía un maestro, ¿no? Bueno, muchos maestros en la universidad. Contesta lo que se te pide, ajá. Si no se te pregunta, si no se te pide alguna cosa, pues no te metas en tanto rollo. Simplemente tú contesta lo que es. Si después te surge duda de que, a ver, yo lo hice así, pero me voy a ir por la segura, pero le voy a preguntar al maestro. Porque la verdad es que sí me interesa ese tema. ¿Por qué en quintos? ¿No? ¿Por qué en sextos? O por qué esto, por qué aquello. Entonces, hasta este punto, tú simplemente me vas a decir, en el desayuno, un equivalente de frutas, 2 de verduras, 2 de cereales y 1 de alimento de origen animal. Y nada más. Ajá. No es necesario que tú me coloques allá al ladito. Te va a comer huevos, 2 huevos a la mexicana, con una taza de papaya picada y un vaso de leche, ¿no? O sea, no es tan obligado que me pongas como tal la conversión del equivalente a un alimento. Ajá. En su lugar, yo les estoy canjeando eso. En vez de que me digan un menú así de específico, mejor hagan una tarjeta. Explíquenle al paciente, mira paciente, en el desayuno vas a comerte 2 frutas. Aquí está tu tarjeta. Puedes comerte esto, esto o esto o esto. Solamente vas a elegir uno de lo que va en esa tarjeta.
y el paciente va a tener mayor apego. Obviamente que esas tarjetas las van a colorear dependiendo el caso del que se hable, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le colocan un equivalente de carnitas, ¿no? Por ejemplo, y estamos hablando de esteatosis hepática, de cirrosis hepática, ¿creen ustedes que sería prudente que el paciente coma carnitas? No, pues no. Entonces ahí lo que hacen es... Agravaríamos, ¿no? Exacto, ahí entonces las carnitas, ¡fum!, las van a rayar de color rojo, ajá, no las van a quitar, solo las van a rayar para que así el paciente pueda visualizar que las carnitas no se las puede comer, ajá, y así alimentos de color verde y alimentos en color amarillo. Esa es una dinámica distinta que pocas veces nos los enseñan en la universidad. A mí no me la enseñaron, entonces yo lo tuve que aprender después y honestamente para mí es más práctico vender un esqueleto de un menú y capacitar a mi paciente a que la persona solita vaya integrando sus menús por dos razones. La primera, porque el paciente se vuelve autónomo. Ajá, ustedes me dirán, bueno, pero ya no va a ir a tu consulta, ¿no? Porque pues vives tú de la consulta y no es así. La consulta es solo un medio, ajá, no es un fin, ajá. Entonces, ustedes tienen que capacitar a sus pacientes, porque si tú tienes un paciente bien capacitado, evidentemente el paciente va a regresar. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo las cosas y evidentemente va a tener resultados. Entonces va a volver, va a seguir yendo y ese paciente te va a llevar a otro y a otro y a otro. Obviamente que ahí tu labor como nutriólogo es explicarle, mira, de esta tarjeta estos son los más adecuados para ti y estos no lo son. El paciente va a comprender perfectamente que hacer un menú no es tan sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque tú eres el que le da las herramientas. Ajá. Pero al final de todo, pues el que las utiliza es el paciente. Y ya de ahí tú lo concientizas a que cada paciente necesita un abordaje distinto. Ajá. Entonces, así es como yo se los puedo enseñar. Y a mí me gustaría que lo aprendieran así. Porque siento que es una forma distinta a lo que se les viene enseñando pues actualmente. O no sé si ya les habrán enseñado esa forma. Ah, ok, ya le entendí. Ya, ahora sí. Entonces, podría decirse que donde es la distribución de los macronutrientes es en el punto anterior a lo del menú. Es donde vamos a llenar el cuadro dietosintético y la distribución de los equivalentes. Es en el punto anterior. Y en el punto del menú es donde va a estar el esqueleto que le entregaríamos al paciente con el número de equivalentes que va a ir en el desayuno, en la comida y en la cena, y colaciones si es que agregamos, con los alimentos permitidos, los no permitidos y los moderados a consumir. Exacto, es así, tal cual. Ah, Ajá. El esqueleto que yo les digo va aquí, en el menú. No lo pudiste haber dicho mejor, en el menú. Y ya aquí abajito, pues le puedes colocar materiales para el paciente o tarjetero, ¿no? Si tú le quieres poner, ¿no? O ahí tú invéntale un nombre cuco, ¿no? La idea es que tu paciente también se empodere, pero a través de ti. Si tú le dices, mire, le voy a entregar su paquete de alimentos, su tarjetero, no sé, el nombre que tú quieras, hasta el paciente. Recuerda que todos los seres humanos, o por lo menos la mayoría, somos seres místicos, ¿no? Somos seres de misterio. Y si tú le das ese plus a tu consulta y a los materiales que utilizas, tu paciente se va a sentir como bastante cómodo y decir, ah, mira, es que esto no lo hace cualquiera, ¿no? Yo estoy con una nutrióloga, pero diferente, ¿no? Entonces, así es como yo se los pido. En realidad no es tan complejo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo tarjetero lo pueden utilizar para todas las patologías. Lo único que van a hacer es cambiarlos de diferente color, acorde al semáforo de esa patología. Y porque la verdad y honestamente es muy tedioso hacer menús, ¿no? Entonces estar convirtiendo lo que tú le pones aquí, conviértelo ahora en alimento. Y que si el alimento armoniza, y que si el alimento no, y que si le va bien con este alimento y que si no. Entonces es muy matado. La verdad es que eso se va aprendiendo ya en la O si práctica. le gusta la combinación también. Ajá, exacto, porque sí es otro tema, ¿no? Que el paciente te diga, es que no me gusta la papaya, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya, ¿no? Entonces, no es necesario. Pues yo Ajá, con mi hermana que de repente me dice, ya hazme una dieta y le digo, ah, bueno, pues entonces cómete, no sé, unos huevos con papa, ¿no? No me gusta cómo se llaman los huevos con la papa, oh, por Dios, ¿no? Entonces es como más complejo meterte tan en eso, ¿no? Más a detalle. exacto. pero contigo, Mariana. Yo igual, de hecho, creo que en el aspecto público, bueno, no sé si les ha pasado ahí lo que ando viendo, que
a veces igual no tienen los medios económicos. Tú les dices una comida, pero ellos no tienen ese. O sea, es del mismo grupo de alimentos, pero no tienen para ese alimento, tienen para otro. O sea, no tienen, por ejemplo, para pescado, pues tienen para pollo. Entonces, ahora sí que como la herramienta que usted ya la había visto en una clase pasada, pero no la habíamos desarrollado tanto así. Sí me gusta, ya la entendió ahora sí. Ajá, pues esa es la idea, porque les digo que al menos así cuando yo estudié en la universidad, no, pues no me lo enseñaron así, ¿no? Entonces, sí choqué mucho cuando, yo soy muy desesperado, entonces, igual, ¿no? Que llegan los pacientes de la consulta de medicina, ¿no? Y ya después ahí ven el título, ¿no? Nutriólogo. Ay, mire, y también ocupa una dieta, ¿no? Entonces, digo, o sea, sí se la doy, pero esa es una consulta aparte, la tiene que agendar, incluso hasta los costos son distintos, y ahorita no es el día de consultas de nutrición. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es muy tedioso. Entonces, yo mejor diseño mis materiales, diseño los esqueletos de mis menús y digo, a ver, este es el esqueleto para un menú de 1000 calorías, de 2000, de 1500, de 1800 y ya está el esqueleto. Y simplemente le digo, mira, aquí está el esqueleto y tú vas a confeccionar tu menú acorde a lo que tienes en tu casa. Ajá. Y el paciente se ve encantado. Entonces, aquí deben de comprender dos cosas. Que el nutriólogo no solamente sabe hacer menús, y desafortunadamente es lo que la gente en su mayoría piensa. Y dice, pues voy a ir porque me vas a hacer así mi vestidito confeccionado de una taza de esto, una taza de aquello. Y hasta ellos me dicen, ay, no, mejor no voy porque pasa la problemática que bien dicen. Pero si ustedes los capacitan y todo ese esfuerzo que ustedes empeñan en hacer un menú chic, digamos, pues mejor empeñenlo en aprender sobre rutinas de ejercicio, sobre mesoterapia o algún otro tipo de medicina estética o medicina alternativa para sus pacientes y les pueden ofrecer incluso otros servicios adicionales dentro de su propia consulta, el utilizar carnitina vía oral, intramuscular, subcutánea, encontrar muchísimas otras aplicaciones para sus pacientes y créanme que eso el paciente lo agradece bastante. Por eso es que estoy insistiendo en que me gustaría que aprendieran esta forma, porque estoy casi seguro que de 10 personas que la aprendan de mi clase, por lo menos 7 la van a utilizar en su vida profesional, porque es más práctico y vendes más, en realidad. Recuerden eso, nuestro paciente, aparte de ser paciente, aparte de ello es un cliente, y ustedes deben de estarse moviendo también en ese precepto. El paciente siempre va porque necesita algo de nosotros y en mi caso ya sea como médico como nutriólogo pues el paciente va por eso porque quiere un resultado, pero si yo como médico o como nutriólogo no le doy un resultado evidentemente solo va a ir a esa consulta y no va a ir a ninguna otra. Entonces mejor prefiero que el paciente se lleve un resultado y le ofrezco otras cosas, gano consultas, gano otros pacientes. Bueno, gano el mismo paciente que ya tengo y aparte él me recomienda a otros pacientes. Y la verdad es que al menos a mí me ha funcionado bastante bien. Ya dependerá de cada uno, ¿no? Habrá quienes digan, no, es que a mí no me gusta esta forma de trabajo, la voy a hacer porque la tengo que aprender, pero no la voy a llevar a mi vida cotidiana. Bueno, eso ya depende de cada uno. Aquí la única diferencia es que les pido que no hagan los menús ya desarrollados, que en su lugar me hagan un tarjetero. Es lo único, les estoy canjeando una cosa por otra. Ahora, Entendido. Ok, entonces la última actividad se llama autorreflexión. Esta está muy sencilla en realidad. Ajá, es una actividad de investigación, de contestar unas preguntitas y ya. Está interesante. Uy, perdón, tengo tantos archivos abiertos. Ok, a ver, aquí está. Esta ya. Y es esta. Autorreflexión. Realiza la búsqueda de artículos con evidencia científica de tratamiento nutricional de cualquier patología de la unidad. Analízalo y escribe una cuartilla con los siguientes puntos. ¿Por qué debo buscar un artículo actual o adicional? Y aquí hago un paréntesis. De repente me llegan a entregar artículos, más bien trabajos, con bibliografía del año 2003. Entonces, pues ya cuántos años pasaron, ¿no? Ya 19 años. Entonces, pues no es como tal un artículo tan reciente.
La bibliografía aceptada ideal tendría que ser de 5 años o menos, ajá, para que uno diga, bueno, este trabajo que me está presentando es un trabajo vigente, ajá, no me está en medicina, por ejemplo, ¿no? Es como si ustedes me dijeran, para el tratamiento de la poliglobulia vamos a utilizar 15 sanguijuelas en el cuello y unas 3 en las plantas de los pies. Eso se utilizaba, pero hace como 3 siglos, ¿no? Entonces ya es como muy vieja esa información. Entonces ya no sería tan vigente. Entonces, ese es, bueno, fui un poco drástico en el ejemplo, pero en realidad así es como yo lo veo cuando leo sus trabajos y digo, no inventes, este artículo ya tiene hasta de 1986, ¿no? Entonces uno dice, no, pues sí, ya está un poco viejito. Entonces yo sé que quizá no hay mucha bibliografía en nutrición, pero pues sí hay que invertirle por ahí un poquito para investigarle un poquito más, ¿no? Sí hay, claro que sí. Hay, es que estamos tan acostumbrados a meter el término en Google y al final le colocamos PDF, ¿no? Y ya creemos que nos va a salir prácticamente la tarea. Y no, existen otros motores de búsqueda en materia de salud. Unos son muy prácticos, otros la verdad son muy engorrosos, pero hay que investigarle, hay que verle y esfuércense por descargar algún artículo vigente. Al final de todo, recuerden que ustedes son su propio negocio. Ajá. Yo no tendría, por ejemplo, una taquería, pensemos, con banquitos de plástico, ¿no? Entonces, porque a lo mejor sí va a llegar un público a consumir alimentos, pero va a ser un público muy destinado, ¿no? O no tendría tampoco, no sé, una carnicería sin una vitrina de, así como tal, ¿no? Entonces, inviértanle también ustedes a su formación, ustedes son su negocio y si ustedes no saben y no pueden invertirle en 10 minutos de búsqueda, pues evidentemente no van a ofrecer un buen tratamiento a sus pacientes, que insisto, siguen siendo sus clientes. Y los nutriólogos muchas veces nos dedicamos a la parte más, pues, estética, ¿no? Muy poquitos son los nutriólogos clínicos. Ahora, segundo, ¿qué aprendí de este artículo? Es muy parecido a las conclusiones. Ahí con sus propias palabras me van a decir, ah, aprendí esto y esto y esto. Ajá. ¿Aplica esta información para la población que atiendo o no? Ajá. Concluye qué utilidad encontraste en la actividad. Ajá. Y listo, eso es todo lo que vas a hacer. Prácticamente es más cosa suya. Igual los mismos componentes, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿ok? Y pues nada, el 100% es sobre lo que ustedes me coloquen, ¿no? Obviamente es válido también que le coloquen, no aprendí nada del artículo. Está muy desarrollado para mis capacidades y no le entendí, ¿no? También es válido que lo escriban. Obviamente pues no puedo decir que le voy a dar toda la calificación, porque pues evidentemente por muy limitados en el aprendizaje que estemos, algo le tenemos que aprender a las cosas, ¿no? Entonces sí hay que esforzarse un poquito en hacer unos trabajos de calidad. Y pues finalmente eso es todo, ¿ok? En cuanto a las actividades. Este video es bastante largo, obviamente los voy a subir igual al un canal de Face, perdón, de YouTube, para que lo puedan volver a visualizar. En realidad todas las dinámicas para la unidad 2 son muy parecidas, entonces prácticamente estoy explicando también cómo vamos a hacer la unidad 2. Las siguientes sesiones que vayamos a tener va a ser orientada en contenidos específicos, ¿ok? Me gustaría hablarles, por ejemplo, o más bien especializarme en explicarles la enfermedad. Saben que esto es colitis ulcerosa, llamado CUSI, ajá, y explicarles en términos médicos qué es el CUSI, ajá, para que de esa manera ustedes digan, ah, mira, mi participación como nutriólogo está aquí, y está aquí, y está aquí, ajá. Les encargo mucho que ustedes, por favor, busquen a través de internet, pues, artículos de buena calidad, y esos mismos artículos, los que yo vea, que me regalen también los links, por favor, para que yo los pueda visualizar y yo diga, ah, mira, este sí es un buen artículo y se los pueda publicar y decir, ah, miren, este es uno, este es otro, este es otro. Créanme que también es válido. Compartir es muy bueno. Ajá. Pues no sé, ¿tienen alguna duda? Pues
Pues no, docente, creo que por el momento yo no. Solo tenía una última pregunta. No he encontrado si hay fechas de entrega. Quería saber si nos las iban a dar después o son fechas de entrega generales por cada unidad. Y aprovechaba a preguntarle. Pues mira, tengo dos alternativas. Lo sigo meditando. La alternativa, ahora sí que como decimos, la recta, la de por la línea, son 4 actividades y una actividad se entrega en tal fecha, esta en tal fecha, esta en tal fecha y esta en tal fecha. Si rebasas de esa fecha, evidentemente se califica como máximo posible 80. La otra alternativa es la unidad termina en tal fecha. Tienes para entregármelos todos a tal fecha. Ajá. Pasada esa fecha, evidentemente es sobre 80. Solamente que aquí hay dos pequeños problemas. Si yo hago la segunda opción, que es con la que más he trabajado, a ustedes les beneficia muchísimo en la parte de que, pues porque tienen que hacer otras cosas. Yo entiendo también esa parte, ¿no? Muchos de ustedes no solamente pues estudian, también trabajan, incluso ya tienen otra carrera o carreras. Me tocó ver hasta un médico especialista también, subespecialista. O sea, sé que hacen otras cosas. Les puede ayudar mucho la dinámica de a tal fecha se cierra la unidad y se acabó. El único pero es que al final me empiezan a mandar todos sus trabajos y a mí me llenan de trabajo. Y pues ya obviamente si me llegan de golpe 50 trabajos de actividad 1, 50 trabajos de actividad 2, evidentemente yo me saturo demasiado y no los voy a poder pues atender. No sé si escucha o no se escucha. Me parece que se había cortado. Ajá. Ya me escuchan, ¿verdad? Se cortó. Sí, lo dejé de escuchar un rato. Ajá. Entonces, pues, no se escucharon las dos propuestas. ¿O no? Porque miren, honestamente pasa esto. Y aquí vamos a dejar un poquito clara esta parte. Si nos vamos por unidad, les encargo por favor que no me las dejen caer todititas así completas. Ajá, ¿por qué? Porque son 80 alumnos y entonces imagínense 80 por 4, pues cuántas son. Y obviamente que si dejan todo hasta el final, a mí me atrasan en mucho trabajo y evidentemente pues no se las voy a poder calificar en las próximas 48 horas, 72 horas que la escuela ordena, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto para que sea un trato justo para los dos. El primer trato es, los voy a asignar por fechas. Este trabajo tal fecha y les voy a decir tal fecha acaba la unidad. La penalización por unidad la voy a hacer en torno a conforme vayan pasando. Por ejemplo, son 4 trabajos. Entonces pensemos que en el primer mes me tienen que entregar un trabajo por semana. Es solo un trabajo, no es mucho trabajo que puedan hacer en mi materia. En realidad, creo que en un mes bien que pueden hacer un trabajo. Entonces pensemos que si en la primera semana me lo entregaste como tiene que ser, es sobre el 100. En la segunda semana sobre 95. En la tercera semana y así, ¿ok? Sobre 90, sobre 85. Ya si tú pasas, obviamente, de que te rebasas de la unidad, la fecha de entrega de la unidad, pues obviamente ya el máximo sería sobre 80, ¿ok? Yo creo que es un trato justo. Sí, gracias, profesor. ¿Sí? Ok, pues entonces así les voy a hacer el calendario. Bueno, ya lo tengo, solamente voy a ajustar las fechas. Este, y pues no sé, alguna otra cosa que tengan de duda o del curso, algo que les gustaría que practiquemos. No, creo que no. Entonces, nada más usted nos va a mandar el calendario de fechas, dijo, ¿no? Ajá. Cuando lo tenga. Pero obviamente dijo que el trabajo va a tener una fecha, esa sobre 100, en la segunda semana ya sería sobre 95 y se entrega
a la fecha límite de la unidad es sobre 80. Eso entendí. Ajá, así es, ni más ni menos. Ajá, Bien. Entonces, pues yo quedaría a la espera del calendario. sí, bueno, no sé si, bueno, es que creo que ya se empieza a cortar el audio. Pero sí, así como lo comentas es, ni más ni menos. Dime, Esther. ¿Se escucha? Ya no se escucha. Ay, no. Creo que ya se empezó a cortar mucho. Ya es hora del internet fallido. ¿Sí me escucha, profesor? Parece que sí. Es que Bueno, ahorita como que se está cortando ya mucho la señal. sí, le comentaba que sí, para los casos clínicos también podemos usar las guías clínicas. Por supuesto. Sí, sí, es muy adecuado que usen las guías clínicas. Ajá, porque están las de ASPEN, las de ESPEN, entonces estas nos podrían ayudar bastante en las recomendaciones nutricionales. Exacto. Es que es justo ese el punto. Que ustedes busquen las mejores alternativas. Ajá. Ahora sí que la información, la fuente de información de ustedes sea de primera calidad. Y sí, está excelente utilizar las guías clínicas. Las JASP, GESP, todas. Ajá. Ah, muchas gracias, profesor. Ya entré hasta muy tarde porque apenas voy saliendo de trabajar, pero dice que va a repetir la grabación, ¿verdad? La voy a subir a ¿cómo se llama? A mi canal de YouTube. Porque me parece que la plataforma no está guardando las sesiones. Entonces, va a estar ahí. Ya les mando el link a través de mensaje del grupo. Que de cualquier modo me buscan en YouTube con mi nombre, José Antonio Sandoval Méndez. Muchas gracias. Les puedo preguntar algo, si tienen un grupo, ¿me podrían decir cómo me uno? Yo también quiero saber, tampoco estoy en el grupo. Eh, no sé, alguien de que les conteste eso. Sí tenemos un grupo de WhatsApp, si quieren en el foro de dudas pongo el link para que ustedes se unan. Bueno, parece que Dulce lo subió.